Pauta de Análisis. 8:09 de la mañana de este día, martes 31 de marzo. Y bueno, tenemos muchos temas sobre la escena. Quería hacer un punto, lo dijimos al final de la primera pauta, y es esta polémica, porque va a tomar vuelo, Gerardo, la polémica en el Ministerio de la Mujer, porque la nueva ministra pidió la renuncia a la directora del CERNAMEG, en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama. Estamos hablando además, ¿no es cierto?, de una persona que no estaba allí por, comillas, pituto político. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de Priscila Carrasco, sino que ella había llegado a esa repartición pública a través de un proceso de alta dirección pública, y que había sido revelada además con un cáncer de mama triple negativo. Y lo digo porque cuando ya son figuras como Evelyn Matei, como Carla Rubilar, las que salen a señalar que ojalá se eche hacia atrás esta medida, que le falta empatía, llama la atención esta solicitud de renuncia en un contexto como ese, porque tiene que ver eso también como con los visos de humanidad, y sobre todo en un tema que es tan de mujer, que es el cáncer de mama. Sobre todo que es bandera, ¿no es cierto?, de aquello que las mujeres estamos viviendo. Entonces creo que es un tema bien delicado, el que se ha planteado aquí. Sí, es más, a nadie lo pueden despedir cuando está con licencia médica. Sí, yo creo que ese es un punto importante. Entonces partamos revisar. de ahí hay algo raro, que hay algo, como por eso decía antes, hay algo que se me ocurre que la ministra no se ha enterado, porque nada cuadra, no puedes hacerlo en esa oportunidad. Bueno, vamos a preguntarle también a nuestra siguiente entrevistada, la senadora de la Democracia Cristiana, Yanna Proboste, quien además pertenece a la Comisión de Energía, entiendo, en la Cámara Alta, sobre este y otras materias. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Gracias por respondernos a esta hora de la mañana. Claudia y Gerardo, les saludamos. Sí, hola Gerardo, hola Claudia, muy buenos días. Muy buenos días, senadora. Esto no estaba planificado, pero se lo vamos a preguntar porque nos encontramos con esta noticia de la solicitud de renuncia a una directora de CERNAMEG que está con cáncer por parte de la ministra. No sé si alcanzó a ver esa noticia, nos llamó la atención, como que algo no cuadra, algo no está bien. Ha recibido bastantes críticas, incluso desde la propia derecha, como que es absolutamente inoportuno esto. Bueno, efectivamente la conocimos en el día de ayer y era inevitable pensar. Yo al menos estuve el domingo en misa de Ramos y el sacerdote nos recordaba la parábola del buen samaritano, no dar la espalda al que sufre. Y hoy la ministra de la Mujer le pide la renuncia a una trabajadora en pleno tratamiento de cáncer, y uno también se recuerda en que hace muy pocos días se dio una amplia cobertura en los medios de comunicación en donde el presidente Kast le pedía a sus ministros empatía. O sea, no solo como vestirse bien, sino empatía, y uno pregunta dónde queda eso que se proclama a los cuatro vientos. Hay dolores que uno no puede ignorar, y claramente uno de esos es aquellas personas que enfrentan una enfermedad tan compleja. Yo creo que aquí, en lo que va corrido desde el 11 de marzo hasta la fecha, uno lo diría en una expresión de como lo decimos en nuestra zona, en Huasco, de tumbo en tumbo, realmente no. Pero, senadora, ¿van realmente de tumbo en tumbo? Porque lo que hemos visto es un gobierno bien decidido en hacer un ajuste importante, ¿no es cierto?, de reducción en los ministerios, en retirar decretos que estaban en curso, en marcar posturas como la que ha marcado el ministro Iván Puduge, ¿no es cierto?, de levantar la expropiación con la dignidad. ¿Realmente van de tumbo en tumbo o tienen un camino muy diseñado que a lo mejor para la oposición... Pero pareciera ser que más allá de la popularidad, que ya podemos hablar de eso, pareciera ser que tienen bien claro el camino que quieren llevar adelante, ¿no? O sea, mire, por si uno lo pone siguiendo esta misma imagen, ¿no? Sí. De la ola, porque avanza y retroceden, porque primero dijeron, como ustedes lo dicen, un camino tan claro. Claro, ese camino tan claro era hacer una reducción pareja del 3% en todos los ministerios. Esto significa afectaciones que son muy distintas en los ministerios porque tiene que ver con los recursos. Yo me recuerdo... Claudia, que cuando nosotros nos reunimos, cuando el ministro García Ruminot
invitó a los partidos de la oposición hace ya varias semanas, tres semanas, puede haber sido un día lunes que nos reunimos también con el ministro de Hacienda. Él comentó que había sacado ya esta circular, que le había dado un plazo de 5 días a los servicios para hacer esta reducción del 3%. Y le preguntamos si es que había alguna direccionalidad en esa decisión, es decir, el presupuesto de la Nación, a lo mejor esto es bien técnico lo que voy a comentar, pero tiene distintas partidas, ¿no? Tiene subtítulos diferentes, los subtítulos 21, que es de personal, el subtítulo 24, que es de estudio, el subtítulo de inversiones, etcétera. Le preguntamos si es que habían algunas restricciones en algunas áreas, que usted le diga, sabe que puede recortar, pero no puede tocar tales o cuales cosas. Y él dijo que no. Y ahora vemos que retrocede respecto de seguridad, porque cuando nosotros desde la oposición... ¿Pero eso es bueno o malo a su juicio que retroceda en términos de Bueno, la pero seguridad? le estoy diciendo a propósito de que ustedes me dicen que tienen un camino tan No, yo trazado. se lo pregunto Yo digo, porque cuando uno ve la ley de adopción que se retira, la situación de expulsión de migrantes, ¿no es cierto? Que también es un tema que se ha mantenido. Yo no le estoy poniendo un juicio de valor, le digo, puede verse como de tumbo en tumbo, pero también puede verse como que tiene una decisión tomada de inundarlo todo. yo creo que tenían una decisión tomada, Mm. pero que la realidad finalmente les dice otra cosa, porque esta decisión tomada, si uno se recuerda y lo retrotraemos a la discusión inclusive en periodo de campaña, cuando el candidato en aquel entonces decía que iba a recortar 6.000 millones y nunca quiso decir de dónde. Bueno, con este recorte del 3%, ya en eso, dicho por el propio ministro de Hacienda, eran 3.000 millones. Y adicionalmente, él nos dice que habían escogido un grupo de ministerios a los cuales le iban a hacer una reducción mayor de 1.000 millones más. Cuando le preguntamos en esa oportunidad cuáles eran esos ministerios, nos dijo que todavía no lo tenían claro. Entonces, bueno, no sé si tienen esta idea tan clara, sino más bien van como avanzando, viendo cómo cae una medida y después retroceden. Lo digo porque nos hemos enterado por la prensa, después del reclamo que hemos hecho desde la oposición, del recorte de los 72.000 millones de dólares para seguridad, en que ahora retroceden. Entonces, yo creo que se han encontrado con una realidad que no es fácil. Ser gobierno nunca lo es, y por lo tanto uno tiene que actuar siempre primero con determinación respecto de lo que han sido sus propios compromisos de Bien. campaña Senadora. y la realidad que va surgiendo día a día. Esas son las verdaderas emergencias, ¿no? Usted escucha a la senadora Yasna Proboste, senadora de la ADC, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, pero también es ex ministra de Educación. Ayer usted escribía algo con respecto a la ley de convivencia escolar que ya se aprobó, pero no se ha promulgado. Esto en el contexto de los hechos de violencia ocurridos en recintos educacionales como lo que ocurrió en Calama. Ayer la ministra de Educación decía que van a enviar un proyecto de ley para permitir, por ejemplo, revisar mochilas, y sinceramente no tengo claridad si es que, y otras medidas preventivas, si estas están incluidas en eso que ustedes aprobaron en enero, me parece que fue. Si está incluido porque usted pedía promulgar ya, pero entiendo que faltan temas de reglamento, de presupuesto, etcétera. A ver, Gerardo, quiero primero partir señalando en que lo de Calama nos duele profundamente. Y en primer lugar, mis condolencias a las familias, a las comunidades educativas, a quienes hemos dedicado largo tiempo de nuestra vida a la educación. Saber de una joven profesora que pierde la vida en el lugar que debería ser más seguro, su escuela, y por lo tanto a ellos, a su familia, a sus estudiantes, también tenemos que acompañarlos. Y este es un hecho trágico en nuestra historia educativa. Y precisamente por eso no podemos mirar para otro lado ni responder solo con la indignación. Tenemos que responder con acciones concretas, con políticas públicas, y por eso que yo le decía al gobierno, mire, discutimos largamente este proyecto de convivencia escolar que hoy día ya es ley. Se comenzó a discutir hace largo tiempo, y lo que nosotros le planteamos al gobierno
al gobierno pasado, es que este proyecto tenía que ir asociado a recursos, porque la convivencia requiere de recursos, Sí. requiere de herramientas, requiere de tener equipos profesionales especializados, requiere abordar los temas de salud mental. Nosotros sabemos en que la convivencia escolar no se construye con un reglamento, se construye todos los días con programas, con Mm. equipos, con Ya, atención pero real de asume salud eso mental entonces. de No, porque estudiantes. usted reclamaba que no se promulgaba, pero parece que le No faltan las se ha lucas, le promulgado, faltan cosas. no se ha promulgado. Esta mañana me escribió el ministro de la SECPRES diciéndome que el proyecto estaba en la Contraloría. Yo le respondí diciendo que ojalá que la Contralora entienda el sentido de urgencia de estos temas, Mm. porque lo que hoy día nosotros estamos viendo dolorosamente en Calama, en el día de ayer se vio también en otra comuna en el sur, lo hemos visto una tragedia ayer en Argentina, donde un joven entró con Sí. metralleta. Entonces, las cifras de la Superintendencia de Educación ya nos venían alertando. Las denuncias por violencia, por discriminación escolar han aumentado significativamente. Y este Senadora. proyecto de... ¿Sí? Sí, hablamos con la Claudia. senadora Yasna Proboste. Ayer estuvo con nosotros aquí el ex ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y llamó la atención, después también ha generado polémica, pero llamó la atención porque él dice que de alguna manera este era uno de los grandes temores que él tenía, que sucediera algo así porque sabemos los grados de violencia se han duplicado o triplicado en los últimos años. Sí, claro, la Superintendencia así lo dice. ¿No es cierto? Y sobre todo después de la pandemia. O sea, ese es un dato que ya no es una percepción intuitiva, es un dato. Tenemos un problema grave de violencia. Pero cuando el exministro de Educación hasta hace muy poquito dice, este era un temor que yo tenía, y que dice se lo comentó incluso a la actual ministra de Educación. Entonces, la pregunta es, bueno, si estábamos con ese nivel de temor, es decir, que nos estábamos acercando a una situación tan peligrosa, digamos, como que un estudiante logre cometer un crimen, porque eso fue un crimen en el patio de un colegio, estamos ya en un momento distinto. Entonces, ¿será suficiente una ley de convivencia escolar? Claudia, por eso lo decía, mire, enfrentar los temas de convivencia no se resuelven con un reglamento, claramente con una ley. Aquí tenemos que, tampoco tenemos que entrar todos, la sociedad en su conjunto, en una lógica distinta. Mire, yo lo he señalado permanentemente, la escuela representa lo que ocurre en la sociedad. Cuando en la sociedad hay violencia, en la escuela hay violencia. Y si usted mira la forma en cómo hoy día muchas de las personas entienden que la resolución de los problemas es a través de la vía de la violencia, estamos en un problema. Yo creo absolutamente lo que el ministro Cataldo, el ex ministro Cataldo les comentaba, porque fue el ministro Cataldo el que presentó en este proyecto de ley en ese momento la inclusión de los pórticos detectores de metal. Sí, dijo que él no tenía un rechazo a priori a eso, que era una parte y de hecho lo aprobamos. Yo diría, lo aprobamos en el tercer trámite de esa discusión de la ley. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo era parte y sigo siendo parte de la Comisión de Educación, y yo diría que fue prácticamente unánime. Hubo 1 o 2 votos de abstenciones, pero el resto lo aprobamos, porque sentíamos que era necesario que estuviese en la ley y que de alguna forma posteriormente los propios colegios comenzaran a regularlo en su reglamento. Mi pregunta es otra, pero me quedó la duda hace un rato. ¿Lo del revisar mochilas está en esta ley que no está promulgada o hay que aprobar el nuevo proyecto que va a enviar el Mineduc? Mire, Gerardo, no está así de explícito de que se pueda revisar mochilas, pero yo le quiero decir que hoy día en muchos reglamentos escolares ya existe el que puedan revisar mochilas. Entonces, por eso creo que estos son temas demasiado trágicos, demasiado dolorosos, en donde tenemos que responder con seriedad y con acciones y políticas públicas. Yo creo que en esto la mejora de la convivencia escolar no es una opción política, es una obligación pública. Y en esto tenemos que concurrir todos. La evidencia especializada nos enseña algo que es bien difícil,
Sí. porque circunscribir el caso, conocer las causas, entender los contextos, eso no es justificar, sino que es prevenir que esto vuelva a ocurrir, Sí. en donde ningún estudiante debe quedar sin atención, sin diagnóstico, sin acompañamiento. Sí, y cómo conciliar, digamos, la mirada profunda de salud mental con las políticas públicas, los protocolos. Senadora Yasna Proboste, son varios los temas que están sobre la escena en estos días. Todavía el gobierno no cumple un mes. Está el bencinazo. Usted ha sido crítica, ¿no es cierto?, lo ha calificado como un verdadero bencinazo por lo que puede significar frente a la ciudadanía. Y el gobierno como que ha planteado, ¿no es cierto?, que estamos en un momento de emergencia económica. Entonces, ¿cómo es la oposición? Se lo plantea usted como una senadora de la democracia cristiana, no es parte de la oposición del mundo de las izquierdas, pero como oposición, ¿cómo van a responder al avance del gobierno en este tipo de medidas económicas? Primero con mucha unidad, por eso que nosotros hemos creado el Comité Unido, en donde estamos distintas fuerzas políticas en este nuevo comité, desde el Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde, el Mundo Independiente, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana. Formamos este Comité Unido, donde yo soy jefa de ese comité, junto a la senadora Claudia Pascual, y porque nosotros creemos en la más amplia unidad de la centroizquierda para enfrentar y para proteger a las familias. Ese es nuestro propósito. Aquí no es oponernos a un gobierno, es proteger a la familia, es proteger el avance de los derechos sociales que hemos conquistado. Y por eso que en el mismo tema de convivencia escolar que nos golpea dolorosamente, bueno, creamos un programa de bienestar socioemocional que protege la salud mental de profesores, que exige planes de gestión reales en cada uno de los establecimientos de nuestro país, y eso es lo que Chile necesita, y eso ya hoy día es ley, y lo aprobamos de manera muy transversal. Entonces, lo que uno espera es cuándo va a comenzar a implementarse Senadora. este programa de bienestar socioemocional que hemos aprobado. Sí, claro. Gerardo. Usted hablaba de ese rol que van a tener hoy y usted yo creo que tenía un rol bastante destacado en la oposición. Usted, como lo dijo, fue a La Moneda, es decir, hay puentes allí. ¿Qué tipo de oposición usted quiere que sean? Porque veo eso, la veo usted yendo a conversar a La Moneda, tener diferencias y plantearlas, pero también veo a la senadora Chiccardini pidiendo que el ministro deje el cargo inmediatamente, o veo al senador o al diputado Manuchere diciendo que el Senado tiene que adaptarse al estilo Chiccardini más que al revés. ¿Cuál oposición hay que ser? O sea, mire, primero, yo en la vida me planteo siempre con mucha seriedad. Creo que asumir una responsabilidad de representación de un territorio requiere mucha seriedad, requiere de estudiar a fondo cada uno de los temas, y la oposición que nosotros hemos planteado es siempre la de proteger a la familia. Ese es nuestro propósito. Por eso estamos en política y por eso creemos en la unidad amplia de la centroizquierda. Y por eso que, por ejemplo, en materia de beneficios para la familia, a propósito del bencinazo, nuestra bancada votó favorablemente. Creemos que es insuficiente, insisto, nuestra bancada, el Comité Unido, las fuerzas políticas que estamos dentro de Ya, esta pero no es el estilo bancada. Chiccardini el tipo de oposición que quiere ser o que deberían ser. ¿Eso es lo que Mire, entiendo? es que yo no creo en la política, primero, yo no creo que la política se personalice. Yo creo que a la política le hace mal esta lógica de los caudillos, y por lo tanto ni siquiera creo que sea oportuno responder a una pregunta como esta. Nosotros creemos en que hoy día la política se hace de manera colectiva, de manera comunitaria. Eso lo entendimos quienes formamos parte de estas fuerzas políticas que hoy formamos parte del Mm, Comité Unido, de un Comité Unido que no cruzó a hacer acuerdos con la derecha gobernante, sino que sí. una fuerzas políticas que mira Ahora, en cómo senadora, vamos a proteger a la familia. sí. Y por eso que a nosotros nos pareció tan necesario concurrir a la conversación en La Moneda con el ministro de Hacienda, con el ministro de la SECPRES. Le dijimos personalmente al ministro, y así lo hicimos saber en el punto de prensa, a la salida, que no estábamos de acuerdo con terminar una larga tradición desde el año 90, que era terminar con un mecanismo de estabilización de
de los precios de los combustibles, porque esto golpea a todas las familias, pero particularmente golpea a las familias que más les cuesta llegar a fin de mes, pero con la misma claridad apoyamos las medidas que son insuficientes, pero creemos que estabilizar el precio de los pasajes para los adultos mayores, entregar un bono de 100.000 pesos para taxis, senadora, solo una cosita. Transporte escolar era importante. Sí, pues ya tenemos que ir cerrando. Hablamos con la senadora Yasna Proboste, senadora de la Democracia Cristiana. Es que, claro, hay un comité de coordinación, pero si uno lo mira políticamente, lo que uno ve hoy día no es una oposición coordinada. Hicieron este comité de coordinación para poder, ¿no es cierto?, generar un espacio de conversación frente al gobierno, pero lo que se ve es una oposición en general, desde las izquierdas, desde el centro, bastante debilitada. Entonces, y tampoco tienen mayoría en el Congreso, entonces podrán hacer lo que usted dice, decirle al gobierno, mire, nos gustaría que se mantuviera el MEPCO, pero bueno, ya que no se hace, entonces apoyamos las medidas. O sea, ¿cuánto manejo o cuánto poder tienen para poder influir sobre la agenda? Bueno, mire, nosotros desde el Comité Unido, las fuerzas que formamos parte de este comité, sí tenemos una unidad y una coordinación muy importante. A nivel de asesores, compartimos. Muchas de las iniciativas legales requieren quórums más altos, en donde no basta el número de senadores que hoy día tiene la derecha gobernante. Y tanto es así que hemos sacado adelante algunas iniciativas en donde algunos de los votos que ellos cuentan en un determinado sector después nos apoyan a nosotros, porque creemos que también cuando uno estudia tiene argumentos sólidos que le hacen sentido a quienes realmente quieren contribuir como senadores o senadoras en nuestro país. Así es que nosotros estamos felices con nuestra constitución de Comité Unido. De coordinación. Creemos que es que es un comité más que de coordinación, ¿ah? Es un comité en el que nosotros realmente estamos pensando en cómo tenemos que reconstruir un proyecto de país que le haga sentido a las grandes mayorías. Y en eso creemos que la unidad más amplia de la oposición, y es lo que nosotros hemos llevado adelante con las fuerzas políticas que formamos parte de este Comité Unido, estamos convencidos que ese es el propósito. Senadora Yasna Proboste, ha sido muy amable en permitirnos esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Buen día. Chao, que esté muy bien. bien.